Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este nuevo día que amanece hoy y que tenemos la posibilidad y el hermoso privilegio de poder estar una vez más, un día más, en la presencia del Padre, en la presencia de Dios. Alabamos a Dios, lo bendecimos y bueno, y damos gracias por su inmenso amor. Yo quiero invitarles a que vamos al libro de Esther. Continuamos en este tiempo estudiando este hermoso libro de la Biblia. Hemos hecho una pausa en nuestro estudio del Nuevo Testamento para introducirnos en este hermoso libro que da como resultado, o más bien desemboca en una fiesta muy bonita, que es la fiesta de Purim. Esta fiesta donde se conmemora la liberación de los judíos en este tiempo en Asiria, en Persia, ¿verdad? Y vamos estudiando a lo largo del estudio del libro. Entonces vamos a ver cómo se urdió un plan para aniquilar a los judíos que vivían allí en este lugar, en Persia. Ahora, hay muchas preguntas. ¿Por qué los judíos vivían en Persia? Porque hubo un exilio cuando cuando llegó un rey llamado Nabucodonosor, por allá en los tiempos de Daniel, en los tiempos de la decadencia del pueblo de Israel, pues se llevó al pueblo de Judá, se los llevaron exiliados a la Mesopotamia, se los llevaron exiliados a Babilonia. Después este imperio de Babilonia cambió de manos, llamémoslo así, cambió de manos, pasó a manos de todas estas tierras pasaron a manos de otro imperio, que fue el imperio persa, y pues llegó el tiempo de que muchos volvieron a sus tierras, volvieron a Israel, pero otros no quisieron volver, otros se quedaron allí en estas tierras de Persia. Entre los que se quedaron pues fue la familia de Esther, y de allí es donde se da esta historia, en Persia, en un lugar llamado Susa, que era la capital del reino. Esto geográficamente es Irán es Persia. O sea que eso nos permite, lo que sucedió aquí, nos permite comprender también un poquito lo que está pasando hoy mismo, en la actualidad, en el siglo XXI, con un país llamado Irán. Vamos a leer entonces el capítulo 2 de Esther para entrarnos en materia, y ahora seguimos estudiando y les sigo contando más historias. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jadir, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y habría criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío,
porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces aquí vemos en este segundo capítulo algo bien interesante. El primer capítulo nos mostró cómo el rey se enfadó, nos mostró la opulencia del rey, nos mostró los excesos del rey, ¿verdad? Nos mostró también a una reina que fue destronada, una reina que era tomada como un objeto por un rey que era un poquito exagerado y vanidoso, ¿verdad? Un rey que quería todo el tiempo mostrarla como su trofeo, y hasta que un buen día ella dice, no más, no me voy a seguir prestando para su juego, y no asistió. Total que eso le costó su fuero real, llamémoslo así. Eso le costó a Vasti seguir siendo reina y fue destituida como reina. Pero el rey quedó triste. O sea, el tema es que el rey estaba, ese banquete era el objetivo de ese banquete de 180 días, era discutir con sus asesores y con su gente la forma de hacer una guerra contra Grecia. Resulta que pues terminaron haciendo la guerra y perdieron su guerra. El rey estaba triste, el rey estaba devastado, entonces estaba como deprimido, y aquí nos presenta entonces la imagen en el capítulo 2, cómo recordaron que no había reina, y se inventan un certamen de belleza. Para los que pues en la Biblia pasan de todo, y aquí nos encontramos un certamen de belleza. Convocan a una serie de doncellas, de chicas de todas las provincias, y empieza una especie de competición donde el único juez pues era verdaderamente el rey Asuero.
Entonces, aquí encontramos que Esther hacía parte de esas chicas que vinieron a presentarse delante del rey para competir para ser reina. Entonces, aquí nos encontramos. Pues primero, un rey que da la oportunidad, se presenta una preciosa oportunidad para una chica llamada Esther. Y aquí se nos presenta verdaderamente el tema de la historia. Y se nos introduce a otro de los protagonistas, Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era un hombre, era un judío que vivía allí en esa capital, en Susa. Dice aquí claramente que era la sede de gobierno de todo el imperio. Para los que les gusta la historia, esto era el imperio aqueménida. Esto era el imperio aqueménida, el imperio medo-persa, para que ya luego lo busquen en las páginas web y se enteren un poquito más en profundidad de qué era que se trataba. Entonces, allí vivía un grupo de judíos exiliados, pero por lo que leemos en la historia vemos como que Mardoqueo era un judío fiel, era un judío que pertenecía a la casa de Saúl, que fue exiliado, fue uno de los sobrevivientes. Recordemos que en el tiempo de David hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, y todos los de la casa de Saúl, descendientes, casi todos los descendientes de Saúl fueron exiliados. Y aquí vemos un descendiente de Saúl. Entonces miremos cómo Mardoqueo era un judío fiel, un judío que había criado como su hija a Esther y la amaba profundamente. Era como un padre para ella, y su labor era cuidarla, su labor era protegerla, su labor era estar pendiente de ella. Entonces vemos aquí a Mardoqueo, pero vemos también la historia de este certamen de belleza, como el rey quiso tener su nueva reina y la escoge de esta manera. Y aquí entra Esther. Y dice aquí en los últimos versículos que el rey se enamoró de ella, que el rey se enamora de esta chica que era muy guapa, muy preparada, que estaba como en condición para ser la reina, y aquí dice que la hace su reina. Dice que le puso una corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. O sea, Esther ganó el concurso de belleza. Luego nos dice aquí, versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. O sea, Mardoqueo permanecía a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto es muy importante. Mardoqueo hace una buena acción. El temor que Mardoqueo tenía en su corazón, el temor de Dios que había en el corazón de Mardoqueo, lo lleva a hacer cosas buenas, lo lleva a hacer cosas rectas. Eso nos deja ver que Mardoqueo era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre que amaba la justicia y que amaba las cosas como eran, ¿verdad? Entonces miremos esta situación, el carácter de este hombre. Era un buen judío, era un hombre que amaba a Dios. Pero aquí se nos viene otra cosa bien interesante. El capítulo 3 nos narra y nos muestra a otro de los protagonistas. Recuerde que aquí tenemos 5 personajes en esta telenovela, llamémoslo así.
Recordemos, el primero, el rey Asuero, un hombre que mantenía en excesos, que mantenía en fiestas, era un hombre dado al licor, era un borracho, digamos así. Luego viene la reina Vasti, una reina muy bonita, una mujer muy bonita, pero maltratada, no era feliz, fue destituida. Luego encontramos a Mardoqueo, el judío fiel a sus principios, asentado y arraigado en el temor de Dios. Luego encontramos a Esther, una chica joven que nació allí en el imperio, en esos tiempos. Esther no nació en Israel, pero hacía lo que Mardoqueo le decía. Ella fue educada por Mardoqueo en el temor de Dios. Y encontramos el último personaje de esta historia, Amán. Dice el versículo del capítulo 3: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, en el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y aquí vemos otro capítulo bien interesante. En el capítulo 3 aparece el otro personaje, Amán. ¿Quién era Amán? Amán, bueno, aquí nos dice la historia que fue constituido como primer ministro de todo este reino. Recordemos que vemos ese rey que está enamorado, que está embelesado con la belleza de su nueva reina, y aquí se reúne, y entre todos los asesores y los príncipes y las personas que él tenía a su alrededor, escogen a un hombre llamado Amán. ¿Quién era Amán? Amán era un descendiente de un
de una cultura que se llamaba Amalek. Amalek lo encontramos ahí en Éxodo, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel cruza el mar Rojo. Luego se encuentra un enemigo que lo persigue, que parece ser que era uno de los asesores del faraón, una de las personas de confianza. Amalek era una persona de confianza del faraón, que después de la destrucción de que buena parte del ejército quedó ahogado en el Mar Rojo, él reúne nuevamente a otras tropas fieles del ejército y viene a atacar a Israel. ¿Y cómo lo ataca? Por la espalda. Entonces Amalek es un enemigo que ataca, que odia al pueblo de Israel y que lo quiere destruir. Entonces Dios siempre, desde muchos, por esa situación, por atacar al pueblo de Israel, por atacar a los más débiles, recordemos que eran más o menos 2 millones de personas las que venían caminando, las que venían exiliadas, y habían muchas personas pues que caminaban más lento. Me imagino que habían ancianos, vendrían personas debilitadas, vendrían niños, bueno, habría mucha gente que se quedaba en la caravana, que se quedaban rezagados, que se quedaban atrás. Entonces venía Amalek, este ejército de Amalek, y se aprovechaba de los más débiles, se aprovechaba de esas personas que se quedaban atrás y venía a destruir, a matar, a dañar estas personas. Entonces Dios le da una orden, y recordamos que hay un episodio en el libro del Éxodo donde Dios le dice a Moisés que haga guerra contra Amalek, que prepare a Josué. Y vemos cómo Moisés se subía a un monte y levantaba las manos, y cuando levantaba las manos el pueblo de Israel iba venciendo en la batalla, y cuando bajaba las manos porque se cansaba, el pueblo de Israel era derrotado. Entonces a Moisés no podía bajar las manos y se subió a ese monte, y Aarón y otros ayudantes le sostenían las manos para que Dios le diera victoria al pueblo de Israel. Y a la final Dios le dio victoria. Dios le dio victoria, ganaron esta batalla, y el pueblo de Amalek huyó. El pueblo de Amalek huyó derrotado, huyó a su sitio, huyó a su lugar, pero no fue exterminado. Mucho tiempo después aparece en los tiempos del rey Saúl. Mucho tiempo después Dios le da la orden a Saúl, eso está en 1 Samuel capítulo 15, para que tomen nota, y le dice: ve y destruye a Amalek, a través del profeta Samuel. Entonces le manda la razón, manda la orden, le dice a Saúl: Saúl, destruye a Amalek, destruye todo lo que tiene, mujeres, niños, animales, todo, absolutamente todo, extermine todo. Dios le dio esa orden. Y resulta que cuando Saúl viene a ejecutar la orden, él perdona lo mejor, él perdona los mejores animales, perdona a mucha gente. Entre ellos le perdonó la vida al rey. Le perdonó la vida al rey, un rey llamado Agag, que era descendiente de Amalek. Y eso ocasiona que él sea destituido como rey. Eso ocasiona que la presencia de Dios sea parte de él y sea escogido un nuevo rey, que es el rey David. Samuel viene, y él es el que viene y destruye a Amalek, se enfada muchísimo. Eso lo encontramos ahí en 1 Samuel 15, 16. Se enfada muchísimo y le dije: ¿qué has hecho? Locamente has hecho, porque has desobedecido. Y viene y destruye a ese rey. Pero en medio de todo eso, hubo un criado de Amalek, que era también una amalecita, que huyó. Ese amalecita huye, que es de la casa del rey Agag. Él huye. Otras versiones nos dicen que en ese tiempo de cautiverio, en esos días que estuvo cautivo el rey Agag, le llevaron a una mujer, y él estuvo con esa mujer y quedó embarazada. Eso es una de las historias en la teología judía, una de los puntos de vista. Esa mujer quedó embarazada, y de ahí sale un descendiente de Amalek, que es el que nos encontramos aquí, a Amán. Este señor Amán viene y tiene en su corazón
la destrucción de los judíos. Tiene en su corazón, dice que él odia a Mardoqueo. Entonces aquí nos encontramos dos personajes en contienda. Mardoqueo, una persona justa, una persona fiel, una persona que ama al Señor, una persona que adora al Señor, que tiene una vida de principios. Y nos encontramos a Amán, que es el que busca que se le adore, que es el que busca que se le arrodillen, que es la persona orgullosa, que es la persona que vive de su propia gloria. Y Mardoqueo no le cae en el juego. Mardoqueo no cae en ese juego de Amán. Y Amán entonces lo coge y lo toma entre ojos, llamémoslo así. Y empieza a querer la destrucción del pueblo judío. Aquí tenemos entonces tenemos el primer de relieve, la primera lucha. Hay alguien que no quiere que nuestros principios prevalezcan. La misma Biblia nos ha enseñado que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de principios, hombres y mujeres que amemos a Dios. Pero hay alguien que no quiere que usted y yo vivamos esto. Y es ese espíritu de Amalek. Ese espíritu de Amalek que es el que quiere que nosotros nos arrodillemos delante del mundo, delante de las circunstancias, delante de otras estatuas. Y es el que quiere destruirnos, destruir nuestra vida, destruir nuestros principios, destruir lo que creemos, poner por el suelo nuestra fe. Entonces miremos que aquí es muy importante esto que está pasando. Dice aquí que a partir de este momento Amán procuró la destrucción y sacó un decreto. Fue y enredó al rey, como se convirtió en un hombre de confianza del rey, y el rey era todo pusilánime, el rey era muy débil de carácter. Vino y se le creyó todo el cuento. Ni siquiera le dio razones, ni siquiera le dijo, mire rey, es que es por esto y por esto. No, simplemente le dijo, mire rey, hagamos un decreto que sean destruidos los judíos. Y el rey dijo, sí, hágalo, yo se lo firmo. Y ya. Y sin más ni más fue decretado la muerte para los judíos, la destrucción para el pueblo judío. Recuerde que la Biblia nos dijo en Génesis capítulo 2, esto es un versículo muy importante: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por tanto, hay un enemigo que busca nuestra destrucción. Hay un enemigo que busca, que está tramando, está entretejiendo y está haciendo decretos en el mundo de las tinieblas para que usted y yo caigamos, para destruir la iglesia, para destruir la obra de Dios, para destruir el avance de la obra de Dios. Hay un enemigo que está buscando la destrucción, nuestra destrucción personal, la destrucción de nuestra casa, la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestros hijos, y no se lo vamos a permitir. Por tanto, aquí aparece Amán, es la figura de aquel que odia nuestra vida, la figura de ese diablo, de ese Satanás, que viene a querer dañarnos. Y aquí vemos, este es el otro gran protagonista. Pero la gran lección, ya para que terminemos este tiempo, es que aquí hay un hombre que no se le arrodilló, un hombre que no cayó en el juego, un hombre que no se atemorizó, ni por la fama, ni por el dinero, ni por nada de lo que Amán representaba. Entonces la pregunta es, ¿usted está viviendo lo mismo que Mardoqueo? ¿Usted hoy se está arrodillando ante un gobernante que viene y se levanta como el non plus ultra, como la solución? Mire, nuestros principios no se pueden vender. Y hoy, más que nunca, estamos en un mundo muy similar a lo que se estaba viviendo en Susa, allí en Persia. Gobernantes que se levantan para querer dañar nuestros principios, para querer destruir la familia, para querer destruir nuestra fe. Y desafortunadamente hoy vemos que muchos cristianos se están arrodillando ante estos gobiernos. No puede ser. Tenemos que permanecer, mis hijos, permanecer en pie, firmes,
con nuestros principios en pie. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, precioso Dios, por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En esta mañana, Señor, venimos a alabarte y adorarte, bendecirte, exaltarte, declarar que tú eres Dios, que tú eres santo y poderoso. Gracias porque tú nos permites hoy también conocer que hay un enemigo que busca nuestra destrucción, que hay un enemigo que tiene unas negras intenciones para destruir todo lo que es el avance del reino de Dios, para destruir la iglesia, para destruir nuestra casa, para destruir nuestra familia, para destruir nuestros hijos. Un enemigo que ha lanzado decretos en medio del reino de las tinieblas, decretos de destrucción. Y te doy gracias, mi Señor, porque nos permites conocer cuál es ese enemigo que está buscando nuestra destrucción. Ahora te pedimos, mi Señor, que nos des las armas para destruir esos decretos. Que nos permita, Señor, a partir de ahora, tener ese entendimiento de cómo destruir, de cómo destruir ese enemigo, de cómo hacer que ese enemigo ceda y caiga en su propia red y en su propia trampa. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes a nuestros principios, a lo que tú has puesto en nuestro corazón, y no ceder ante las circunstancias, no ceder ante la propaganda, no ceder, Señor, ante ese avance de populismo del enemigo, mi Dios. Yo te alabo y te bendigo y te pido que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, que bendigas la vida de la iglesia, Señor, y que hoy, Padre amado, nuestra vida permanezca en pie, permanezca de pie delante de tu presencia. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.